Hola amigos de YouTube, estoy muy emocionado de volver a hablar con ustedes para pues hacer estos podcasts que estamos generando para todos nuestros seguidores en cualquier parte del mundo donde nos vean sobre una serie de libros que estamos leyendo con nuestros amigos, con las comunidades que se educan, con la gente que está cambiando su manera de pensar, que está entrenándose no con lo que yo les digo, sino con los libros. Y eso es el valor más importante. Yo les tengo que decir que normalmente yo no me entrené con lo que alguien me decía. Yo me entrené con los libros y esa es una ganancia enorme. Porque los libros los tenemos a la mano, están difundidos, tenemos montones de posibilidades de encontrar información y de eso se trata este podcast. Pero la buena noticia es que en el mes de febrero, este mes que estamos comenzando, que es un mes además cortito, mire, ya vamos en febrero del 2025, se acabó otra vez el año y por eso es tan importante aprovechar bien el tiempo y una de las mejores formas de aprovechar bien el tiempo es educándonos. Creo que la inversión más grande que podemos hacer los seres humanos es educarnos en el tiempo que tenemos libre. Eso yo lo hice muchísimo y lo sigo haciendo. Me encanta tener tiempo libre y me encanta tener fines de semana y me encanta pasar tiempo solo porque es el tiempo donde yo me educo, donde yo me entreno. De manera que muchas personas a veces creen que hacer y hacer cosas es lo más importante y creo que lo más importante es educarnos, es hacer lo que ustedes están haciendo ahora, es conectar su celular, es mirar este tipo de información que es muy valiosa para que se entrenen el coco, para que entrenen el cerebro y para que sean mejores seres humanos. Recuerden que hoy las redes sociales nos quitan demasiado tiempo viendo literalmente pendejadas, viendo cosas de consumo, viendo cosas, pues divertirse también es importante, pero la gran mayoría del tiempo lo perdemos viendo redes que nos divierten solamente, pero que no nos enseñan. De manera que los podcasts es un gran recurso y mucho del material que se está produciendo en YouTube tiene que ver con podcast precisamente porque hay una gran fiebre, hay una gran pasión, hay un gran movimiento de personas generando podcasts, pero también millones y miles de millones de personas que los van a escuchar y que van a cambiar la vida a través de toda esta información. Recuerden que el mundo cambió. Uno de los puntos de inflexión que tuvo la historia de la humanidad fue cuando en Alemania, en Mainz, un hombre común y corriente, diría yo, creó el invento, descubrió y mejoró el invento más increíble que se generó en ese siglo. Me parece que es el invento por supuesto que es el invento más importante del siglo XV. Y es la imprenta. Gutenberg generó la imprenta con tipos móviles que permitía imprimir los libros y que permitía difundir el conocimiento. Y el primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia. Y al imprimir la Biblia, los seres humanos no tenían derecho a leer la Biblia porque era el libro sagrado y obviamente el pueblo, la masa, no tenía derecho a leerlo. Pero eso puede tener buena intención porque era el libro sagrado, pero detrás de eso había una conspiración y era que al no poder leerlo la masa, los sumos sacerdotes o los sacerdotes tenían el monopolio completo de la verdad, el monopolio completo del conocimiento y encima de eso estos textos los leían en latín y entonces la gente no leía el libro sagrado en lengua oficial, no lo podían leer en alemán, no lo podían leer en sus lenguas y entonces la gente tenía que creer lo que le decían. Y eso era tremendo. Estábamos a 1500 años de la cultura cristiana, año 1440 más o menos, y entonces había una imposición del conocimiento. Era lo que el cura les decía y los demás tenían que levantar las manos y pare de contar. Pero cuando Gutenberg inventa la imprenta, y cuando imprimen la Biblia, entonces ya imprimen la Biblia al alemán, creo que por supuesto fue el primer idioma en que se imprimió la Biblia, y la Biblia era la palabra, era donde estaban las leyes, era donde estaban la sabiduría, era donde estaba el qué hacer. Y entonces Alemania leyó ese libro
y créanme que el mundo jamás volvió a ser igual. ¿Saben por qué? Porque empezaron a imprimir libros y allí después se imprimieron los derechos del hombre sobre la tierra que Rousseau, Montesquieu, John Locke y Voltaire y toda esta gente de la Ilustración y que generaron la Revolución Francesa pudieron pues generar. Y entonces, gracias a que la imprenta existía, todo esto se difundió siglos después. Pero cuando Gutenberg inventa la imprenta, se imprime la Biblia y entonces en toda Europa empieza a circular el libro y ahora los seres humanos podían leerlo al francés, podían leerlo en el italiano, en el alemán, en el español, en las lenguas nativas. Y eso causó la revolución más impresionante que ustedes se imaginen. ¿Saben por qué? Porque ahora el ser humano podía pensar, porque ahora el ser humano podía generar pensamiento propio, porque ahora el ser humano tenía autonomía y podía cuestionar. Es demasiado importante cuestionar. Es demasiado importante cuestionar. Cuando a ustedes les digan que no hay que cuestionar nada, preocúpense, preocúpense. Deben buscar siempre espacios donde haya posibilidad de cuestionar, porque cuando a usted le dicen que no tiene que cuestionar, hay alguien que lo está a punto de manipular. Y cuando los seres humanos en Europa leyeron la Biblia, empezaron a cuestionar. Y eso fue lo más importante y eso cambió el mundo en dos. Pero lo más lindo es que ahora ya no fue la imprenta, ahora fue el Internet. Ustedes me están viendo desde alguna parte de Europa o desde alguna parte de Asia o desde alguna parte del mundo en Sudamérica. Ustedes me están viendo a través de una cosa que se llama Internet. YouTube ahora mismo es la mejor y más impresionante reservorio de información que ninguna universidad nunca tuvo y que ni siquiera, por supuesto, la Biblioteca de Alejandría tuvo. YouTube es hoy la Biblioteca de Alejandría elevado a la enésima, cuadragésima potencia. Y todos ustedes tienen derecho a esa información. Ustedes y yo tenemos derecho a esa información. A información buena, regular y mala, pero a información excelente, a información exquisita. ¿Ustedes se imaginan cómo va a cambiar el mundo de ahora en adelante? ¿Ustedes se imaginan el mundo cómo va a evolucionar de ahora en adelante? Es emocionante lo que estamos viviendo porque muchos de ustedes se están educando con lo que están escuchando a través de miles de podcasts y eso lo que crea es precisamente lo que vamos a estudiar en el libro del mes de febrero. El libro del mes de febrero yo lo tengo aquí, por eso les hice esta introducción, porque el mundo cambió, porque la gente conspiró. El mundo cambió porque la gente conspiró, porque la gente dijo, wow, nos están engañando, nos han dicho muchas mentiras, nos han dicho cosas a su amaño, nos están diciendo que el mundo es así cuando es así, y eso jamás volvió a ser igual el ser humano sobre la faz de la tierra, porque ahora tenía autonomía, porque ahora lo cuestionaba, porque ahora empezó a crear. La gran creación en la política, en la filosofía, pero también en el arte y en la ciencia, se dio gracias a que el ser humano tuvo acceso a la información a través del gran invento que Gutenberg hizo. Por eso amo la época que estamos viviendo. De verdad que ustedes no se imaginan la oscuridad en que la gente vivía antes y el nivel de manipulación tan impresionante y las conspiraciones que existían, fáciles de hacer porque el hombre no tenía derecho al acceso a la información. Sus niños, los jóvenes de hoy y ustedes que están viendo este podcast deben tocarse para ver si realmente sienten que están vivos. ¿Saben por qué? Porque este mundo que estamos viviendo hay gente que se queja. Yo digo, increíble que la gente se queja. Jamás, increíble que la gente se queje. Jamás habíamos vivido el mundo que vivimos hoy. Ustedes tienen derecho y el acceso a una información espectacular. Y esta introducción que yo les he contado es precisamente para eso, para mostrarles que el libro que vamos a leer en este mes se llama La conspiración de los ricos, uno de los libros más exclusivos que escribió Robert Kiyosaki, uno de los libros demasiado útiles para todo el mundo, para los estudiantes, para los profesores, para los niños que empiezan a leer, para los padres de familia. Ustedes jamás no van a volver a ser igual cuando lean este libro. Les voy a contar un poquitico de la historia de cómo yo llegué. Yo ya estaba despertando, ya había iniciado mi proceso de despertar cuando llegó este libro a mis manos. Y ¿saben cómo llegó el libro? Creo que no había sido publicado todavía, eso hace más de 15 años. Y yo lo leí
en un PDF. A mí me enviaron un PDF. Esos amigos que están ahí detrás de buscar información y que están emocionados con las cosas que están saliendo, o sea, amigos míos que estaban despertando. Yo estaba en un aeropuerto un día e iba ojo, hace más de 15 años, iba a Buenos Aires, seguramente 15 años, un poquito menos, un poquito más. Y yo estaba listo para tomar un vuelo a Buenos Aires. Creo que era la primera vez que yo, la segunda vez, pero era la primera vez que yo iba a Buenos Aires ya en el proceso de despertar. Ya en el proceso de despertar era la primera vez que iba a Buenos Aires. Estaba alucinando porque ahora tenía información diferente. De hecho, yo iba a dar una conferencia ya a Buenos Aires. Así era lo increíble que yo había despertado, que ahora iba a Buenos Aires, no como un burócrata de ningún puesto, sino que iba a Buenos Aires a ayudar a despertar más personas. Fue la primera conferencia que me invitaron a Argentina y yo iba a dar una conferencia allá. Y yo iba pletórico de felicidad porque no hay cosa más linda que ayudar a despertar a los seres humanos. Yo no sé por qué yo veo ahí tanta felicidad y veo que muchísima gente descubre ahí mucha felicidad. Yo tenía esa plenitud increíble, esa felicidad tan plena de ir a Buenos Aires, porque yo sabía que habían miles de personas en un sitio esperando que yo les hablara. Y yo estaba feliz porque estaba despertando. Y justo estaba en el aeropuerto cuando me llegó un archivo al celular. Miren, al celular. O sea, a la extensión de la imprenta de Gutenberg. Ese celular que tenemos en las manos, ese iPhone, que yo les recomiendo que literalmente sea un iPhone. Yo no entiendo cómo tienen otro tipo de textos. Pero ese iPhone me llega el archivo y el archivo me dice un amigo, léete esto. Y lo abro, ¡pa! La conspiración de los ricos. Me lo fui leyendo en el avión. Pero, mire, era tanta la alegría que me daba de leer el libro, era tanta la emoción que me daba de leer el libro, que yo paraba y pensaba, y yo decía, increíble. Y eso me despertaba más, eso me despertaba más. El libro se llamaba La conspiración de los ricos. Era este libro que yo tengo en mis manos hoy en día. Este fue el primer libro que lo compré. Una vez ya lo vi en las bibliotecas, lo compré. Es uno de los libros que yo más quiero y es de los libros que yo más le recomiendo a cualquier persona que quiera despertar. Que quiera despertar frente a las finanzas, que quiera despertar frente a la educación, que quiera despertar frente a cualquier poder al cual estamos siempre adrede, siempre, digamos, estamos a las órdenes de cualquier poder, sea religioso, sea económico, sea educativo, sea político. Nosotros tenemos que leer este libro y eso nos va a hacer resucitar, eso nos va a hacer despertar y no hay cosa más linda que la gente despierta que estamos teniendo en todas partes del mundo, no a través de mis podcasts, sino a través de este gran movimiento de información, de lectura y de juicio de la gente. Yo los felicito por el juicio que ustedes tienen de leer estos libros y de sobre todo para que les pase lo que a mí me pasó en ese vuelo. Yo me voy leyendo este libro y yo decía, increíble, ¿cómo es posible que yo haya vivido tanto tiempo sin tener esta información? Y creo que ese elemento, ese detalle de haber leído ese libro fue lo que más me empujó siempre, siempre a comprometerme. En ese momento yo creo que no tenía este canal de YouTube, ni tenía la posibilidad que hoy tengo de difundir lo que pienso, pero creo que la lectura de este libro me hizo a mí comprometerme precisamente con eso, no comprometerme con comunicarme con las personas donde me invitaran y apenas estaba empezando a hacer como toda esa gira que yo hice por el mundo, por muchas partes del mundo, hablando sobre el despertar, sobre lo que yo había aprendido, pero en este libro me impactó demasiado. ¿Cómo es posible que yo haya estudiado 30 años? ¿Cómo es posible que yo haya estudiado 30 años sin haber cuestionado todo este sistema? ¿Cómo es posible que después de 30 años yo sea pobre? ¿Cómo es posible que tantos y tantos millones de personas sigan ese sistema sin cuestionarlo y sin ni siquiera detenerse a pensar si les sirve o no realmente para sus vidas y para el mundo que estamos viviendo hoy? Y creo, y en este podcast lo que les voy a tocar es precisamente la primera pregunta que el libro se hace, que fue la primera pregunta que conectó conmigo y conectó
precisamente porque era natural, porque era real, porque era valiosa, porque muy en mi interior también existía esa pregunta. Y es, ¿por qué la educación no nos enseña nada acerca del dinero? Cuando yo leo esa primera parte, eso abrió mi entendimiento. ¿Por qué la educación no nos enseña nada acerca del dinero? ¿Es el dinero malo? ¿O es malo no saber sobre el dinero? ¿Es el dinero malo o lo malo realmente es no saber sobre el dinero? Y realmente empiezo a leer el libro y lo que me doy cuenta es que precisamente lo real es lo segundo. Lo que es malo es no saber sobre el dinero. Lo que es malo es la ignorancia sobre el dinero. Ahí empiezo a entrar un mundo de descubrimiento total y sobre todo de haberme preguntado, oye, ¿verdad? Porque a mí no me enseñaron nada sobre el dinero. Yo en ese momento llevaba unos pocos años aprendiendo sobre economía, aprendiendo sobre cómo tener una empresa, aprendiendo todo lo que he aprendido hasta hoy y que apenas estoy comenzando a aprender. Pero esa gran pregunta es, ¿por qué en 30 años, en más de 30 años de yo estar estudiando, nunca me enseñaron nada sobre el dinero? Y el libro, ¿por qué se hacía esa primera pregunta? Es porque después la iba a desarrollar y nos iba a explicar y nos dejaba con los ojos brotados, con los ojos completamente destortillados al darnos cuenta por qué la educación no nos enseña nada sobre el dinero. Y eso, por eso el libro se llama La Conspiración. Lo que descubrí en el libro es que efectivamente hay una conspiración con el programa educativo, con el sistema educativo mundial, para que no se enseñe nada por el dinero, precisamente porque ese es el negocio, que la gente sea ignorante acerca del dinero, que la gente sea ignorante acerca de las finanzas personales, que la gente sea lo más torombolita posible acerca de la riqueza, acerca de cómo se genera el dinero, acerca de cómo funciona el dinero. Si ustedes se dan cuenta, eso era lo que pasaba en la Edad Media, por eso la Biblia no se publicaba, primero porque no se podía. Eran manuscritos que los monjes hacían y era, por supuesto, muy difícil, por fortuna, difuminar esa información. Pero era tanto el control que el cura tenía sobre esa información que ni el libro se le podía pasar a la gente para que lo leyera. Pero cuando Gutenberg inventa la máquina, esta máquina de imprenta, el libro sale a la gente. ¿Qué pasa con la educación? Claro, ¿por qué no nos enseñan nada sobre el dinero? Porque es buenísimo que la gente no aprenda sobre el dinero. Porque si la gente no aprende con el dinero, entre más brutita sea mejor. ¿Saben por qué? Porque se endeuda. Porque cambia su libertad por dinero. Porque como el dinero es tan necesario para la vida, nosotros sacamos la mano en cualquier parte y nos piden dinero. Nosotros hacemos así y nos piden dinero. El dinero es tan importante para la vida que lo sospechoso, y es precisamente por lo cual se escribe el libro, la gran sospecha es por qué no nos enseñan nada sobre el dinero y por qué la educación tradicional no nos enseña nada por el dinero, con el dinero. Claro, es precisamente porque así como el mundo vivió oscuro durante 1500 años, donde a la gente no se le enseñaba nada, no se le dejaba cuestionar nada, los libros que salían se quemaban para que la gente no se diera cuenta de la farsa que había detrás de todo el sistema religioso imperante. Entonces a la gente no se le dejaba que cogieran libros. Los libros de los filósofos fueron quemados. Muchos de los libros que nunca conocimos y de los que hoy conocemos durante mucho tiempo fueron cercenados y entrenaban perros. Así era la conspiración en aquella época de fuerte. Entrenaban perros como hoy se entrenan perros para que huelan bultos de droga. En esa época se entrenaban perros para que leyeran contenedores, digamos así, con libros, para que entraran a los puertos y fueran a los barcos y eran perros adiestrados para leer, para oler el papel, para oler la tinta, para oler los libros. Y de una vez se auscultaban todos esos libros porque la iglesia sabía que si esos libros la gente los llegaba a leer, se esfumaban, se les iban del control. Había una gran conspiración para que la gente no leyera, para que la gente no se enterara. Por fortuna después nos enteramos y millones de personas, miles de millones de personas se salieron del control. Y ustedes se han dado cuenta que hoy pues es un chiste todo ese tema, porque la gente no cree realmente, precisamente porque se educó, porque leyó. Y lo más importante,
es que la gente se salió del control de los aparatos manipuladores. El gran aparato manipulador, la gente se le salió del control, porque ahí había una conspiración. Pero fíjense ustedes que después de eso resucitamos y nos volvimos libres y hubo la democracia y el siglo de las luces y la ilustración y pudimos ir a la escuela, pero ahora viene otra conspiración. No nos enseñan nada sobre el dinero. Ok, como quien dice, se nos liberaron de la religión, pero no se nos van a liberar del dinero. Y llevamos pues muchísimo tiempo esclavizados sobre el dinero. Antes a la gente se esclavizaba con la religión, ahora se empezó a esclavizar con el dinero y se empezó a... Y el libro que ustedes están leyendo ahora en este mes los ahonda, los profundiza, los lleva al fondo a explicarles por qué en la educación no nos enseñan sobre el dinero, por qué en la educación, en la gran mayoría de eventos, no tenemos profesores que tengan prosperidad financiera. No tenemos debates sobre cómo ganar dinero. No hay ninguna asignatura. Hoy en día yo he visto algunas asignaturas trombolísimas sobre finanzas. Eso no sirve para nada. No es una asignatura. No puede ser una asignatura. Tiene que ser el centro de todo. ¿Por qué? Porque el dinero es el centro de todo, señores. Porque es lo que mueve la vida de los seres humanos. Y si no, ¿por qué trabajamos? Si no fuera por eso, ¿por qué la gente, millones y millones y miles de millones de seres humanos se levantan todos los días y se meten en trancones y entregan su vida trabajando por dinero? ¿Por qué? Si eso es tan fuerte, ¿por qué la educación no nos educó sobre el dinero? Esa es la gran pregunta que el libro resuelve, de manera que nos vemos en el próximo podcast, en el próximo episodio, porque vamos a empezar a ahondar capítulo por capítulo de este tremendo libro, tema por tema, a discutir sobre esto. Y nos gusta que ustedes nos insulten en los comentarios, que nos escriban, que piensen con nosotros, que nos manden comentarios, pero que le den me gusta al canal. ¿Saben de qué hemos notado? Que más del 80% de la gente que ve estos podcasts no están suscritos al canal. Yo les voy a pedir que se suscriban. ¿Saben por qué nos sirve eso? Porque a veces cuando uno no ve que suben los seguidores, creemos que no les está gustando lo que hacemos, creemos que no es útil para ustedes. Es muy fácil que ustedes se suscriban al canal porque eso nos excita muchísimo más a que sigamos creando, a que sigamos imaginándonos temas y a que sigamos produciendo para que entre ustedes y yo cambiemos el mundo que nos tocó vivir.